¿Verdad? Qué bueno tenerlos aquí entre nosotros esta mañana. Un poquito de Vida Nueva San Salvador acá, ¿verdad? Vamos a abrir la Biblia y vamos a ir a Juan capítulo 10 ¿de cuánto estamos? 18, ¿verdad? Juan capítulo 18. Vamos a Juan capítulo 18, por favor. Vénganse conmigo a Juan 18 y ahí es donde vamos a estudiar esta mañana. Mira las pantallas, por favor. Al estar viendo este pasaje, yo me tomé la libertad de nombrar este mensaje cuando un discípulo cae. Cuando un discípulo cae. Y la mera verdad es que tú y yo, siendo hijos de Dios, no estamos exentos en ningún momento. Fíjate, no estamos exentos de llegar no solamente a pecar contra Dios de una manera, voy a decir quizás repulsiva para el Señor o escandalosa para el Señor, pero podemos ser capaces, cualquiera de nosotros somos capaces de enfriarnos y de poco a poco irnos alejando, no solamente del Señor, sino que nos comenzamos a alejar de la comunión con los otros creyentes. Y el pasaje que vamos a ver en este momento es precisamente algo que le ocurrió ni más ni menos que a uno de los 12, no discípulos, porque tú sabes que todo apóstol es discípulo, pero no todo discípulo es apóstol. Pero lo que le ocurrió a uno de los 12, ojo, apóstoles, a uno de los 12 hombres en los que el Señor Jesús había depositado toda su confianza, aquellos en los que el Señor había trabajado en sus corazones durante ¿cuántos años? 3 años y medio. 3 años y medio, pónganse a pensar. Por 3 años y medio el Señor había tomado a estos 12 hombres y había trabajado en el corazón de ellos. Y tú ya me has oído enseñarlo y lo repito. Y Javier, no sé si encendieron el aire acondicionado, yo veo algunos ya con calor. Es un poco paradójico, pero está un poco húmedo porque está lloviendo, pero por lo menos un poco de aire, hermano, no sé, gracias. Pero es impresionante que el Señor había tomado a estos hombres, 12 hombres, y su objetivo durante esos 3 años y medio fue madurarlos en el reino para que fueran testigos de Él. Repito. El objetivo del Señor durante estos 3 años y medio fue madurar a estos 12 hombres para que fueran testigos del Señor Jesucristo. Esa es una realidad. Y ya me has oído enseñarlo y voy a repetirlo ahora. Creemos que todos los milagros que el Señor hizo fue para que la demás gente quedara impactada. Y yo voy a repetir esto con mucho temor y con mucho cuidado. Sí es cierto que los milagros llevaban el objetivo de validar la palabra que Él estaba predicando. Pero yo quiero que tú sepas que cada milagro que Él hizo, cada leproso que Él sanó, cada hombre o mujer que Él resucitó, cada ciego que Él hizo ver, cada cojo que Él hizo caminar, tenía como audiencia principal, ¿quiénes? ¿Aló? No tengan miedo. Los 12. La audiencia primordial del Señor Jesús eran los 12. Y cada milagro
llevaba como objetivo primordial que quienes creyeran en Él y maduraran en el Señor fueran los 12. Y hemos creído que el Señor iba por todos lados sanando a quien se le ponía enfrente. No. Hubo gente que quedó sin sanar. Hubo gente muerta que el Señor no resucitó. Hubo gente ciega que el Señor no le devolvió la vista. Porque el Señor llevaba una agenda. Y en esos 3 años y medio, la audiencia principal de Él, ¿quiénes fueron? Los 12. ¿Los 12 qué? Los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles. Y es impresionante que lo que vamos a ver esta mañana es un pasaje que honestamente cualquiera de nosotros, al estar hablando con otro acerca de la vida en Cristo y abre la Biblia en esto, honestamente darían ganas de arrancarle las páginas para que el que no conoce al Señor no vea los errores de los creyentes. Pareciera que uno le dan ganas de, cuando está hablando con otro y enseñarle este pasaje a alguien que no conoce a Cristo, dan ganas de cerrar la Biblia o pasar a otro libro quizás. Porque como que no quisiéramos que la gente viera lo que le ocurrió y los errores que cometieron los discípulos del Señor. Pero ocurre. Y yo ya lo he dicho desde aquí, hermanos. A mí me encanta cómo el Señor no esconde los errores de aquellos que Él llama para servirle a Él. Abraham, a quien tú y yo admiramos tanto. Pero Abraham recurrió a la mentira para salvar su vida. Moisés, que es un tremendo hombre de Dios, llegó un momento en donde golpeó la roca 3 veces, molesto, cuando el Señor le había dicho, solo tienes que hablarle. No le creyó al Señor en algún momento. David, óigame, el rey David, el hombre que dice la Biblia que tenía su corazón conforme al corazón de Dios, ese hombre cometió un adulterio flagrante. Y óigame, el Señor no escondió eso, ni evitó que quedara registrado en la Biblia. Y entonces uno se pregunta, ¿y por qué? Voy a quizás a replantear la pregunta. ¿Y para qué? ¿Con qué objetivo el Señor deja los errores que nosotros los creyentes, seguidores de Él, discípulos de Él, cometemos en algún momento? ¿Con qué objetivo? Para darnos cuenta del proceso en el que uno podría llegar a meterse hasta consumar el pecado. Óyeme, estamos hablando de ni más ni menos. Voy a empeorar el escenario aquí. No es la multitud que seguía al Señor, no eran los discípulos, era uno de los 12. Y voy a empeorarlo. De entre los 12, el Señor tenía a 3 que eran su círculo íntimo: Juan, su hermano Jacob y Pedro. Ellos 3 eran el círculo íntimo del Señor Jesucristo. Y lo que vamos a observar en este momento le ocurrió no a un discípulo, no a cualquiera de los 12, sino a uno de los 3 más cercanos a Él. Un hombre en el cual el Señor había depositado toda su confianza. Es Pedro, el apóstol Pedro. Yo quiero que vengan conmigo a Juan 18, por favor, el versículo 15. Y nos vamos a dar cuenta de varias cosas en el pasaje que vamos a estudiar esta mañana. Antes de leerlo, te voy a dar algunas indicaciones para que cuando lo vayas leyendo, entonces tú tengas un mejor entendimiento de esto. En primer lugar, yo quiero que tú veas que Juan, el apóstol Juan, escribe este pasaje y que cuando lo escribe, él está contándonos 2 historias paralelas. Repito, lo que vamos a leer, o el pasaje que vamos a leer, Juan trata de contarnos, ¿cuántas historias? 2. Hay 2 recuentos históricos que él trata de contarnos en este momento.
El primer recuento histórico que Juan trata de contarnos en este pasaje, y yo te digo, alístate porque este es un bistec realmente, es un trozo de carne para ti que eres seguidor del Señor. Ahora, si tú no le has conocido todavía, también se puede convertir en algo delicioso si pones todos tus sentidos, por favor. Juan trata de contarnos dos recuentos que realmente ocurrieron. El primero de ellos, ojo, el primero de ellos es el juicio al Señor Jesucristo. Voy a repetirlo. El primero de ellos que se ve ahí, o en paralelo que se ve aquí, es el juicio ¿a quién? ¿Aló? ¿Están conmigo? ¿Quién fue llevado a juicio? El Señor Jesús. Ok. El juicio del Señor Jesús tuvo dos etapas. Una etapa ante el Sanedrín, los líderes israelitas. Y la segunda etapa del juicio del Señor tuvo que ver con la autoridad de ese entonces, la ley romana. Y tú recuerdas que el momento en el que el Señor Jesucristo fue juzgado, ojo, Él fue a los juzgados, Él fue a un juicio. Pero este juicio tuvo dos partes. Una con los líderes espirituales de la nación de Israel, el Sanedrín, los fariseos. Y la segunda parte del juicio fue con las autoridades romanas. Porque en ese momento, en el 33 de nuestra era, en el año 33 de nuestra era, Israel estaba bajo el dominio de Roma. Entonces el Señor Jesucristo fue juzgado con los líderes de Israel, pero fue juzgado también por las autoridades de Roma, la ley romana, que eran los que mandaban en ese momento. Entonces, en este trozo que vamos a ver que Juan relata el juicio que le hicieron al Señor Jesucristo. Por cierto, un juicio extremadamente corrupto, lleno de vicios. Óyeme. El juicio que le hicieron al Señor fue lleno de vicios, errado como tú no tienes idea, y con corrupción entrelazada por todos lados. Si tú crees que la corrupción que vemos ahora en Centroamérica, en México, impresiona, tienes que saber que no es algo nuevo. El Señor Jesucristo fue juzgado con un juicio extremadamente corrupto. Y yo te lo voy a mostrar rápidamente. Pero quiero que veas que paralelamente Juan nos cuenta el momento en el que Pedro mostró su falta de compromiso con el Señor Jesús. El Señor Jesús esperaba compromiso de parte de sus apóstoles y no lo encontró. Vengan conmigo, por favor, ahí a Juan capítulo 18, el versículo 15. ¿Lo tienen? Ahí en Juan 18, 15 dice: y seguían a Jesús, ¿quién? Simón Pedro. Ahora, sígueme por favor. Simón Pedro, ¿es apóstol o discípulo? Ambas cosas, apóstol y discípulo. Pero también dice ahí, y otro discípulo. O sea que en ese momento, acuérdate que en la noche él ha estado en el huerto de Getsemaní y ha estado platicando con ellos 12. Pero en ese momento ya es de mañana y lo llevan al juicio. Y entonces cuando lo llevan al juicio, probablemente era de madrugada cuando ocurrió esto. Seguían al Señor Jesucristo, Simón Pedro, y dice la Biblia que iba otro discípulo. Yo te quiero adelantar y no me quiero meter en detalles. Algunos teólogos creen que ese otro discípulo era Juan. Juan, el que escribió el Evangelio de Juan. Pero no encontramos en este pasaje algo tan, pero voy a decir, de extremado peso para concluir que efectivamente fue el apóstol Juan. Lo que soporta esa teoría es que Juan, cuando hablaba, no mencionaba su nombre. Pero usualmente cuando Juan se refería a él mismo, él hablaba del discípulo a quien Jesús amaba. En este caso no vas a encontrar la frase el discípulo a quien Jesús amaba. Solamente dice
otro discípulo. Se llevaron al Señor Jesús. ¿Y quiénes iban detrás? El apóstol Pedro. ¿Y quién? Otro discípulo. Ahora, yo te voy a decir, otros teólogos sospechan que como Juan menciona allá en el capítulo 3 a un fariseo que muy probablemente se convirtió, ¿cómo se llama? Nicodemo. Como Juan menciona a Nicodemo en el capítulo 3, es muy probable que este discípulo al que está mencionando aquí sea Nicodemo. Pero otro al cual Juan menciona dentro de todo el evangelio es José de Arimatea. José de Arimatea, el que donó una tumba para que allí fuese enterrado el Señor Jesús. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de José de Arimatea? Un hombre adinerado. Pues es muy probable que uno de estos dos sea el que está acá. Pero existe la posibilidad de que sea Juan. Yo personalmente creo que es alguien que conocía mucho a los fariseos y pasaba mucho tiempo con ellos. Yo personalmente sospecho que era Nicodemo, pero esta es mi sospecha. Dice, y seguían a Jesús, ¿quiénes dicen? Simón Pedro y otro discípulo. Oye esto, y este discípulo era conocido ¿de quién? ¿Ves por qué creo que no era Juan? Porque si era Juan, antes de ser conocido por el sumo sacerdote, sería cortado de la cabeza por el sumo sacerdote. Pero esto sospecho yo. Y ese discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. O sea, tuvo que haber sido alguien que parecía fariseo porque entró donde los fariseos iban a juzgar al Señor Jesús. Y mira lo que dice el versículo 16. Pero Pedro estaba fuera a la puerta. ¿Dónde estaba Pedro? Fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera. ¿Qué es una portera? No es una guardameta. ¿Qué es una portera? Es una guardameta que juega en el Barcelona. Cuidaba el portón, la portera. ¿Y qué hizo el otro discípulo? Habló a la portera e hizo entrar a Pedro. O sea que llegó y le ha de haber dicho a la portera, mire, fíjese que allá afuera está uno que es amigo mío, yo lo conozco, déjelo entrar, por favor. Entonces la portera llega y lo deja entrar. Bueno, hizo entrar a Pedro, dice ahí. Mira el versículo 17, por favor. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Qué tremendo. Óyeme, aquí Pedro ha tenido las últimas 24 horas más complejas de su vida. ¿Qué acaba de hacer con la espada la noche anterior? Cuando iban a agarrar al Señor Jesucristo, sacó su espada y entonces enojado le aventó al hombre. ¿Cómo se llamaba el hombre? Malco. ¿Te acuerdas que yo te dije? Era Malco hasta ese día y de ahí quedó manco. Malco, y le corta la oreja y el Señor Jesucristo le vuelve a colocar la oreja y lo sana y le dice a Pedro, hey, tranquilo, la copa de juicio que el Señor me ha pedido pasar a mí, que es la cruz, no la he de tomar. Interesante. Entonces la portera le dice a Pedro, hey, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? ¿Y qué dijo Pedro? No lo soy. Y estaban en pie los siervos y alguaciles que habían encendido el fuego. ¿Recuerdas cuántos vinieron a llevarse preso al Señor Jesucristo? ¿Cuántos? ¿Aló? Una, si no una caballería, no, una compañía de soldados tenía aproximadamente 1000 hombres. Pero también iban, sí, cualquiera diría, 1000 para agarrar al Señor que no tenía ni una arma ni una piedra. 1000 hombres. Pero llegaron alguaciles. Ahora quiero explicarte rápido. El alguacil era una especie de policía que cuidaba al sumo sacerdote. Pero también llegó el tribuno. El tribuno era una especie de sheriff que tenía conexiones con el gobierno, era un representante del gobierno. Cuando llegan a allanar una casa o llegan a catear tu casa, la policía no puede llegar así nomás. Tiene que llegar con un hombre que lleva una orden. Ese viene del ministerio público. El equivalente era el tribuno en ese entonces. Ahora fíjate, iban soldados,
Iban alguaciles, que eran los guardias personales del sumo sacerdote, e iba el tribuno. Y dijo Pedro: no, yo no soy de sus discípulos. Y estaban en pie los siervos y alguaciles que habían encendido el fuego. ¿Saben qué? Cuando yo leo fuego me dan ganas de quitarme esto porque me da calor. Gracias, hermano. Gracias, Chisita. Algunos me dicen: hermano, ¿usted por qué no usa saco así? De todo se dan cuenta por qué no lo uso, ¿verdad? Yo, si pudiera venir en chores y en chancletas, sería feliz, hermano. ¿Y qué dijo Pedro? ¿A la portera? No, yo no soy de ellos. Tremendo. Y se ven los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie. Ponle atención a ese detalle, por favor, calentándose. Ahora fíjate, Juan habla de Pedro, ahora va a hablar de el juicio. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús. Fíjate, aquí es un cambio de cámaras. Allá quedó la cámara 1 con Pedro, y de repente nos vamos al otro set donde está la cámara 2, que no tiene nada que ver con Pedro, ahora tiene que ver con el juicio al Señor Jesús. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Y Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. En otras palabras, el Señor Jesucristo le dijo: miren, yo todo lo que he dicho, no me he andado escondiendo para decirlo. Yo lo he dicho en público. ¿Por qué dice esto el Señor? Porque prepara su argumento ante el juicio. Mira lo que dice, versículo 21. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado, y aquí ellos saben lo que yo he dicho. Impresionante, impresionante. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo como todo buen judío? ¿Cuántos testigos se necesitan para que un hombre sea declarado culpable? Aquí el Señor Jesucristo está ante el sumo sacerdote. Yo quiero que veas cuán corrupto es este juicio, porque no le pusieron ningún testigo. Ningún testigo. El juicio, la parte que tenía que ver con los israelitas, no tenía a los 2 testigos que se necesitaban. En segundo lugar, tú notas que allí el Señor es llevado al sumo sacerdote, y se nos dice que el sumo sacerdote es Anás. Pero es interesante que más adelante lo llevan donde Caifás, y dice que Caifás era el sumo sacerdote. Entonces de repente tú te preguntas: ¿y qué pasó aquí? Hay 2 sumos sacerdotes. Sí, te explico rápidamente. De acuerdo a la ley judía, no podían existir 2 sumos sacerdotes al mismo tiempo, solamente uno. Y el periodo de vigencia donde ellos gobernaban como sumos sacerdotes variaba. En algunos era 1 año, en otros era 5 años, en otros era 10 años, 9 años, 6 años, etc. Yo quiero que veas, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciéndole: ojo. El Señor le dice: yo nunca he hablado en secreto, yo en público. Pregúntenle a los testigos. Entonces el alguacil, te conté que era una especie de guardia que cuidaba al sumo sacerdote, se acerca al Señor Jesús y le pega una bofetada, así, una cachetada al Señor Jesús. Y mira lo que viene ahí. Y le dijo el alguacil: ¿así respondes al sumo sacerdote? Te lo explico rápido, no nos queda tiempo. Pero la ley decía que no podías maldecir a un rey del pueblo. No podías maldecir a un gobernante del pueblo. Y el sumo sacerdote para los israelitas era el equivalente al primer ministro. Era el equivalente al primer ministro. Entonces el alguacil interpreta que está maldiciendo a un rey del pueblo. Entonces le pega una bofetada. Entonces el Señor Jesucristo, que por cierto, siendo Dios, tenía todo el derecho para decirle cualquier cosa, ¿no crees tú?
Él tenía todo el derecho para decirle cualquier cosa. Entonces le dice el alguacil: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en que está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Detente. Ahora revisa lo que dijo el Señor. Te hago una pregunta: ¿hay algo malo en lo que dijo el Señor? No. El Señor Jesús le dijo: hey, yo públicamente he hablado, nunca me he escondido. Pregúntenle a las personas que han escuchado. Tráiganme a los 2 testigos. Entonces el alguacil le pega: ¿estás maldiciendo? No. ¿He dicho algo malo? Y si he dicho algo malo, entonces testifica. Dímelo. ¿En qué está mal? Entonces pone en evidencia al alguacil y le dice: entonces si tú concluyes que yo he hablado bien, ¿por qué me pegas? Mira lo que está ahí. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás, ojo, Anás le envió atado a Caifás, y casi que nos quedamos, ¿dónde quedó la bolita? ¿Y quién es el sumo sacerdote? ¿Es Anás o es Caifás? Yo quiero que tú veas que Anás había tenido 5 hijos que habían sido sumos sacerdotes. Y en ese momento, el sumo sacerdote nombrado oficialmente era Caifás, que por cierto, era yerno de él. En otras palabras, el hombre continuaba teniendo poder sobre Israel, Anás. Y entonces lo envía donde Caifás, el sumo sacerdote. Ahora, ojo, porque lo que vamos a ver en este momento es, otra vez, de cámara 1 nos pasamos, ahora de cámara 2 nos pasamos a cámara 1. De lo que está ocurriendo allá adentro, en el juicio para el Señor Jesucristo, ahora nos vamos a pasar allá afuera, por donde está la portera, y Pedro acaba de entrar. Mira qué interesante. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? O sea, el Pedro, quizás de madrugada, ¿verdad? Llega y ve que han encendido un fuego y entonces le da frío y él empieza a calentarse. Entonces los alguaciles y los soldados que estaban allí le dicen: hey, y vos no eras de los que acabamos de ver ahí en la noche allá con el Señor. ¿No eras de los que andaban con que es Jesucristo y lo acabamos de agarrar? ¿No eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Versículo 26, uno de los siervos del sumo sacerdote, oye, ojo, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, pobre Pedro, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Y negó Pedro otra vez. Y enseguida, ¿qué ocurrió? Lo que el Señor Jesucristo había dicho. Me vas a negar e inmediatamente el gallo va a cantar. Que probablemente, si el gallo estaba cantando en ese momento, era la 3ª vigilia de la noche. Y por las 3 de la madrugada, 4. Interesante. Ok, Checho, gracias por explicarnos que Juan nos está contando 2 historias en paralelo: el juicio al Señor Jesús y lo que le pasó a Pedro. Es cierto. Pero ahora, preciosos hermanos, quiero que por favor saquen sus antenitas espirituales, porque nos vamos a concentrar en lo que le ocurrió a Pedro. Nos vamos a concentrar en lo que le ocurrió a Pedro. Porque lo que le ocurrió a Pedro podría ocurrirte a ti y podría ocurrirme a mí, a cualquiera de nosotros. Yo te lo dije, con eso comencé este mensaje esta mañana. Ninguno de los que estamos aquí estamos exentos de llegar a alejarnos poco a poco y de llegar a desarrollar una apatía con el Señor Jesús y de llegar a desarrollar una apatía con los demás discípulos. Cualquiera de nosotros puede llegar a eso. Y cuando estamos en ese terreno, entonces estamos en terreno extremadamente peligroso. Yo quiero que tú veas a las pantallas, por favor, que todo comienza, esta caída de Pedro, en esa etapa esa página tan negra de su vida, todo comienza cuando comenzamos a guardar distancia.
Vente conmigo otra vez, por favor, al versículo 15. ¿Cómo comienza el texto que estábamos leyendo ahora? Vente conmigo, por favor, al versículo 15. Y seguían a Jesús, Simón Pedro y otros discípulos. Es interesante, pero Juan no nos da muchos detalles de cómo le seguía. Pero yo quiero que tú veas ahí en la pantalla, observa cómo lo describe Lucas. Lucas, que era médico y escribió uno de los evangelios, da más detalles. Y dice Lucas, y va a aparecer ahí en la pantalla, en el capítulo 22, versículo 54. Mira cómo lo seguía Pedro. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron al Señor Jesús a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía, ¿cómo? De lejos. Yo te pido que subrayes esa frase, por favor. Porque Pedro, una de las características del apóstol Pedro es que había pasado 3 años y medio de su vida, ya no un niño ni un adolescente, ya un adulto, había pasado 3 años y medio de su vida en una cercanía con el Señor Jesucristo como solamente ellos 3 pudieron tenerla. A tal grado que Juan llega a decir que era el discípulo a quien el Señor Jesucristo amaba. Juan hablando de Juan, el apóstol. Y estaba, cuando lo vemos descrito, Juan recostaba su cabeza en el pecho del Señor Jesús. Pedro estaba siempre bien cerca. ¿Cómo es posible que un hombre comprometido con el reino llegue hasta este nivel? Es interesante. Yo quiero que veamos algo aquí, por favor. Ponle mucha atención. Yo quiero que tú veas que Dios ama tanto a todo aquel que camina cercano con Él. Quizás esta mañana yo debo preguntarte, ¿cómo está tu caminar con el Señor? ¿Estás caminando con Él de cerca o estás caminando con Él de lejos? Yo no sé, pero quiero que tú veas, hombres y mujeres en la Biblia han quedado allí registrados como hombres y mujeres que han caminado de cerca. Por ejemplo, Enoc tenía una relación con Dios. Allá en Génesis era tan cercana la relación con Dios que Dios mejor se lo llevó vivo para el tercer cielo. ¿A dónde está? Bueno, deja una marca allí en Juan, por favor, y vente a Génesis, por favor, en el capítulo 5, versículo 21. ¿Lo tienes? Génesis capítulo 5, versículo 21. ¿Quién no quisiera ser como Enoc? Y yo te quiero desafiar esta mañana a que tú desarrolles una relación íntima con Dios a tal grado que el Señor le den ganas de mejor llevarte delante de la presencia de Él, porque le canta estar contigo. Vente conmigo, leamos rápidamente ahí, Génesis 5, ¿lo tienes? Y vivió Enoc, ¿cuántos años? 65 años. Y engendró a Matusalén. Y ojo, y caminó Enoc, ¿con quién? Óyeme, ya habían otros seres humanos en la tierra, pero ahí lo que está diciendo es, y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijas e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Interesante que 365 años, 365 días tiene un año. Este hombre vivió 365 veces eso. Qué interesante, ¿verdad? 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y ojo, y desapareció. ¿Por qué? Porque se lo llevó Dios. ¿Por qué crees que se lo llevó Dios? Porque la comunión que Enoc había desarrollado con Dios era extremadamente íntima. Pero yo quiero que veas que hay otros que nos impresionan. ¿Qué me dices de Abraham? ¿Qué me dices de Abraham? Y ahora va a aparecer en la pantalla, capítulo 17, versículo 22. Míralo, por favor. Míralo, ponle mucha atención. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Me encanta, uno de mis versículos favoritos. Aquellos de ustedes que han estudiado la Biblia conmigo de manera sostenida en discipulado 1 o lo que sea, saben que es uno de los discípulos que me encanta, de los versículos que me encanta. ¿Por qué? Óyeme lo que voy a decir. Una cosa es que la Biblia dice que salió Abraham de estar con Dios. Y otra cosa es que diga que Dios había bajado para estar con Abraham y descendió porque había estado con Abraham. ¿Me sigues?
Como dice el versículo. ¿Quién se había acercado a quién? Dios a Abraham. Wow. ¿Por qué crees que le encantaba a Dios descender y estar con Abraham? Porque a Abraham le gustaba estar en la presencia de Dios. A Dios le encanta estar con aquellos que les encanta estar con Él. Y así somos los seres humanos. Nos gusta estar con aquellos a quienes les gusta estar con nosotros, ¿sí o no? ¿Aló? No me digas que te encanta estar todo un día con aquel que sabes que no quiere estar contigo. Óyeme, es un asunto de comunión, un asunto de comunión. Ahora, quiero que, hablando de estos versículos y la dirección de los verbos, ponle atención a Deuteronomio 34:10, cuando muere Abraham. Mira lo que dice la Biblia, y en Deuteronomio 34:10 aparece en la pantalla. Y nunca más se levantó profeta en Israel como ¿quién? Como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Ahora te hago otra pregunta. Si lo leemos rápido, ¿verdad? Y no nos ponemos a pensar. ¿Quién conoció cara a cara a quién? ¿Aló? Allí dice que ya nunca se levantó un hombre a quien Dios haya conocido cara a cara. Una cosa es que diga que Moisés conocía a Dios cara a cara, y otra cosa es que la Biblia se tome el tiempo para escribir que nunca más se levantó un hombre como Moisés a quien Dios haya conocido cara a cara. ¿Quién quería estar con quién? ¿Moisés con Dios o Dios con Moisés? En ese versículo, Dios con Moisés. ¿Por qué le encantaba a Dios estar con Moisés? Porque a Moisés le encantaba estar con Dios. Ponle atención siempre que leas la Biblia a la dirección de los verbos. Hermanos, ¿qué me dice de Daniel? Más adelante en la Biblia aparece Daniel. Vente conmigo al libro de Daniel, por favor, capítulo 9. Daniel, capítulo 9. ¿Y quién no quisiera tener la comunión que tenía Daniel con Dios? Daniel capítulo 9, que tú sabes que fue metido al foso de los leones y Dios tapó la boca de los leones y no se lo comieron. Tanto que se habla de Daniel. Mira Daniel capítulo 9, por favor. Vente Daniel capítulo 9, versículo 3, 23. Óyeme, mira qué interesante. Y volví mi rostro a Dios, dice Daniel, el Señor buscándole, ojo. ¿Qué dice Daniel? Volví mi rostro al Señor buscándole, ¿cómo? En oración. Ok, aquí llévate algo para tu casa, por favor. Para desarrollar un músculo de comunión con Dios, Dios ha dejado una herramienta impresionante, la oración. Y como bien dice Steve Kern, la oración no tiene poder. Ojo, quien tiene el poder es Dios. La oración es la herramienta con la cual haces mover el poder de Dios en tu vida. Interesante, dice, y volví mi rostro, dice Daniel, buscándole en oración y ruego, y en ayuno, en silicio y en ceniza. Impresionante, era un hombre que pasaba ayunando y orando. A veces nosotros queremos hacer grandes proezas para Dios sin Dios. Señor, te quiero dedicar a mi familia, a ti, que sea una familia tuya. Sí, tuya, pero yo sin ti. Y oré, dice Daniel, a Jehová mi Dios, e hice confesión. Interesante que lo primero que se hace para estar delante de Dios es confesar tu pecado. ¿Cuántos han estado orando esta semana? Ha sido precioso orar, ¿sí o no? Ha sido pero precioso orar. Cuando llegan las 8:30, yo me los imagino a ustedes en su casa. Oremos, mi amor, oremos. Y nos ponemos a orar. Y digo, en este momento han de estar mis hermanos en las mismas, tratando de reunir a los pollos para decir, hey, clamémosle a Dios, ¿verdad? Qué bonito esto, ¿verdad? Qué bonito. Pues una de las primeras cosas es confesar, porque dice, segundo de Crónicas, capítulo 7, el que leímos, si se humillare mi pueblo en el cual mi nombre es invocado. Acabamos de estar cantando, yo lo decía la vez pasada ahí con Checha,
invocamos el nombre del Señor y le decimos, Señor, te amo, te adoro. Ok, si se humillare ese pueblo en el cual mi nombre es invocado, y dice la Biblia, y buscaré mi rostro, y se volvieren de sus malos caminos. Hermanos, yo les quiero confesar algo. Esta semana Dios me ha puesto contra mi pecado. Esta semana Dios me ha mostrado que no soy el supuesto hombre tan recto delante de Dios que yo me creo y la impresión que quiero dar a los demás. Cuando uno está orando, no hay zafada. Tú estás delante de Dios y no hay otro recurso más que decirle, Señor, yo he pecado contra ti. Y qué precioso. ¿Ha ocurrido eso en tu vida esta semana a las 8:30 p.m.? En donde estás delante de Dios y Dios te pone bajo convicción, Nelson, tenés que ir a platicar con fulano de tal. Pero Señor, anda. Pero es que Él es el que, anda. Pero si no puede ser, a mí me han ofendido, anda. Y cuando alguien está humillado en la presencia de Dios, uno sale de ahí sin armas. Dice, está bien, Señor, yo voy a arreglar mi pecado. Interesante. Y dice Daniel, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión. Óyeme, Daniel lo confesó su pecado, diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan los mandamientos. Hemos pecado. Qué tremendo que Daniel habló por el pueblo. Qué impresionante. Padres de familia que me escuchan esta mañana, una de las cosas bonitas al estar orando en familia es decirle a Dios, Señor, como familia te hemos ofendido, hemos pecado. Estos días en oración, en la noche, he estado diciéndole al Señor, Señor, como iglesia te hemos fallado, porque hemos querido hacer las cosas en nuestra propia carne. Hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo en la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra es la confusión de rostro. Wow. Oye la oración de Daniel. Tuya es, Señor, la justicia, la rectitud, la limpieza, y nuestra la confusión. Miren, hermanos, cuando uno deja de orar, piensa al revés. Yo soy el recto. El Señor está confundido con esta mi vida, ¿cómo la tiene de revestada? Óigame, hermanos, cuando uno está delante de Dios, uno sale diciendo, tú eres el recto, Señor. Yo soy el pando. Como en el día de hoy lleva tu nombre Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca, los de lejos, los de todas las tierras donde le has echado a causa de rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. De Jehová nuestro Dios es tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado y no obedecimos la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz. Oye la oración que le está haciendo Daniel. Ponle atención, por favor, subraya. Por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra Él pecamos, contra ese mandamiento, y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes, que no gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés. Todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado a favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Y algunos de ustedes deben estar pensando, ay, qué larga esta oración. ¿Sabes qué? Si ni nos gusta orar, pues dicen, ay, qué largo, ay, qué aburrido. 8:30. Pues oremos, pero oren rápido, mucha. Oren rápido porque tengo que ir a ver partido. Y ahí está mamá, apúrese, mijita, porque ¿verdad? Ya viene la novela. ¿Cuál es la que está de moda? No sé. Óyeme, cuando no es nuestro deleite Dios, todas estas cosas se nos vuelven aburridas. Ahora pues, Señor, 15.
Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, el cual tú tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira, tu furor sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres Jerusalén, tu pueblo, esto oprobio delante de todos los de alrededor. Ahora pues Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones, la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Qué tremendo. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Me encanta esto, hermanos. Me encanta. Porque lo que está diciendo Daniel es: Señor, yo he pecado contra ti. Y si estoy así ahorita, es producto de mi propio pecado. Yo te quiero decir una cosa: no le eches la culpa a otros si en tu familia las cosas van torcidas. Porque muchas veces se originan en ti como líder del hogar. Mira qué impresionante. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, derramaba ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio, volando con presteza, vino a mí, como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: ahora, óyeme, mira lo que le manda a decir Dios a Daniel. Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú, Daniel, eres muy ¿qué? Yo te lo dije una vez, creo que estábamos en el hotel. Si Dios te hablara a ti, diría lo mismo. Yo me pregunto, diría: Nelson, he escuchado tu oración, porque allá arriba tú eres muy amado, eres muy conocido. Te conocen los ángeles, porque constantemente vas en oración delante de mí. Wow. ¿Sabes cuando aquellos hombres querían sacar demonios de unos que estaban precisamente endemoniados, verdad? Después de que Jesucristo había ascendido, y dice: en el nombre de Jesús, al que predica Pablo, te ordenamos, demonio, que salgas. ¿Y qué le dijeron los demonios? Qué tremendo, a ver, se ha sido un gran susto, porque entonces el endemoniado hablan los demonios y le dice: hey, a Jesús conocemos y de Pablo hemos oído, pero ¿tú quién eres? Qué tremendo. ¿Y tú quién eres? Al estar orando esta semana, yo le decía al Señor: Señor, he clamado por muchos de sus matrimonios, hermanos. No lo digo para buscar que me tiren flores aquí. El Señor me es testigo. Pero le decía: Señor, te voy a dar un ejemplo. Señor, dile a Satanás que Karen Barrera y José son tuyos. Señor, dile a Satanás que Rafael Vidaurre y Caro no son de él, son tuyos. Dile que tú los compraste con tu sangre, Señor. Díselo. Y no dejes que el matrimonio se destruya. Señor, te pido por los hijos de César y Nancy. Señor, dile a Satanás que te pertenecen a ti y que no tiene parte en el corazón de cada uno de ellos, y con nombre y apellido, hermanos. No hay nada más delicioso que estar delante de la presencia de Dios y decirle eso. ¿Por qué no caer nosotros de rodillas y decirle: Señor, por favor, hazle saber a Satanás que mi hija Daniela, mi hija Fabiola y mi hija Camila te pertenecen a ti? Y destruye cualquier artimaña que él está armando para arruinar sus vidas. Por favor, Señor. Qué delicioso es clamarle a Dios y decirle así. Pero a veces queremos que nuestras vidas sean un derroche de perfección,
cuando nosotros mismos no nos hemos puesto a cuentas con Dios. Y yo me pregunto, ¿de cuántos de los que estamos aquí podrá decir el Señor? Yo no sé, voy a agarrar un nombre al azar. Chema, Chemita, desde que comenzaste a clamar, fue dada la orden de cumplir y darte una respuesta a lo que me estás clamando. Porque tú, Chemita, eres muy amado allá arriba. Wow. Qué precioso sería, ¿verdad? Que Dios nos dijera: Herbert, allá te conocen, allá arriba. Porque constantemente vas en tráfico, en oración hacia allá. Y Dios te conoce. Los ángeles te conocen. ¿Y sabes qué? Y los demonios te conocen. Porque ellos se mueven en las regiones celestes, en los 3 cielos. Pero eres muy amado allá en el 3er cielo. Wow. Qué precioso. Hermanos, casi que tengo que terminar aquí. Y no he visto pero ni un décimo del mensaje. ¿Y cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas? Y que tú te estás volviendo apático con el Señor. Ponle atención, por favor. Estar con Él ya no es tu prioridad. No olvides, por favor no olvides, que entre Génesis 2 y Génesis 3 hubo un macabro silencio. Leemos la Biblia de corrido y no nos ponemos a pensar que la Biblia con los silencios nos habla. Vente a Génesis capítulo 2, versículo 15, por favor. Vente al primer libro de la Biblia, al capítulo 2, versículo 15. Vente conmigo, por favor. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Te explico rápido. El Señor acaba de crear a Adán. Lo hizo del polvo y sopló en él el Espíritu Santo, aliento de vida. Amén. Ok, ahora Adán camina, pero como Enoc con Dios, de la mano con Él. Óyeme, con una comunión que Adán tuvo con el Señor, única, como no ha habido sobre el planeta Tierra. Y estaba en el huerto de Edén y lo pone a dormir. Gente conmigo, por favor. Lo pone a dormir, ya lo sabes. Le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Por cierto, mujeres solteras que andan buscando un hombre, yo siempre he dicho que Génesis nos da un montón de pistas. En primer lugar, el hombre estaba trabajando. Busca uno que esté trabajando. Óyeme, si no te va a tocar mantenerlo. Y vas a ser traspasada de muchos dolores. ¿Sabes otra cosa? El hombre estaba en la presencia de Dios. Caminaba de la mano. Busca un hombre que camine de la mano con Dios. En tercer lugar, cuando Eva fue presentada a él, el hombre ¿dónde estaba? Dormido. Estaba descansando en Dios. Sigamos. Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová a Dios: no es bueno que el hombre esté solo. O sea, óyeme, la versión original dice: no es bueno que este hombre esté solo. Este que trabaja, este que reposa en mí, este que es astuto con sabiduría mía, no de él. Oh, Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, ave de los cielos, la trajo a Adán para que viese cómo la había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a las bestias, ave del cielo, todo ganado del campo, mas para Adán no se halla ayuda idónea para él. Entonces Jehová hizo caer en un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó de él una costilla y cerró su carne en su lugar. Y tú sabes toda la historia. Luego trae a la mujer delante de él y dice: wow, esta va a ser llamada varona. Qué bonita es, Señor, muchas gracias, Señor, qué linda. Sí, es tuya. Y caminaban, pero en comunión con Dios. Mira, a tal grado que siempre hemos dicho que Dios lo ha dicho. No, Adán lo dijo. Mira, por tanto, está hablando de Adán. Si tú me sigues, por favor, versículo 23. Dijo entonces Adán: esto será ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Quién lo dijo? Adán.
Tanta era la comunión que tenía con Dios que entendía el corazón de Dios. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Estaban en la presencia de Dios y no había malicia. Desnudos. Y siempre saltamos al versículo 1 del capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales. Sí, pero ¿qué pasó entre el último versículo del capítulo 2 y el primero del 1, del 3? Hay un silencio macabro. ¿Dónde quedó la buena comunión de la mano con Dios de Adán y Eva? No se sabe. Hay un silencio entre Génesis 2 y el inicio de Génesis 3. Yo estoy convencido que dejaron hasta cierto punto de un lado el caminar de la mano con Dios. Porque pronto Eva aparece platicando con Satanás y Adán, que sabía las instrucciones que Dios le había dicho, viene viene Eva y le dice: hey, mira, está bien delicioso, come. Yo ya comí. ¡No! Antes de eso, Adán tenía que haberla apartado y decirle: mira, no le hagas caso, porque Dios nos ha dicho que de todo, y le hubiera dado las instrucciones, pero no se las dio. ¿Por qué? Porque dejó de tener comunión con Dios, hermanos. Mira, otro de los síntomas es que estar con otros discípulos ya no es nuestra prioridad. ¿A dónde estaba Pedro en ese momento? ¿A dónde estaba Pedro? Vente ahí, vamos de nuevo a Juan capítulo 18, que es donde estamos, por favor. Juan capítulo 18. Y mira el versículo 16, por favor, míralo. Ahí está. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido y lo habló a la portera y le hizo entrar a Pedro. Pedro, óyeme, ¿qué había pasado la noche anterior? ¿A dónde estaban los discípulos? ¿A dónde estaban los otros 10? ¿A dónde estaban los otros 10? ¿No acaso Jesucristo le había dicho a los soldados: hey, a estos 10 no me los toquen, déjenlos ir, por favor? Entonces ellos se fueron. Pedro se suponía que tenía que estar con los otros discípulos. Yo sé, cualquiera de nosotros va a decir: ¿y qué andaba haciendo de chute ahí el Pedro? Yo no sé, pero Dios lo deja para darnos una lección. Hermanos, yo estoy convencido que a Pedro le tocaba estar con los otros discípulos. Probablemente, no nos dice la Biblia guarda silencio ahí. Probablemente los otros estaban clamando, rogándole a Dios por Jesucristo, que estaba en ese momento en la casa del sumo sacerdote. Hermanos, una de las características es que ya no queremos estar con Dios, y otra es que comenzamos a distanciarnos de los otros hermanos. Y entonces ya no queremos que nadie nos hable, y poco a poco vamos volviéndonos apáticos con el Señor, y entonces vamos a la iglesia on and off, y más off que on. Poco a poco nos vamos alejando. Y si acaso llegamos un poco así, calladitos, que nadie me mire, y solo quiero ver, tal vez Dios me dice tal vez en el mensaje Dios me da una descarga eléctrica y yo reacciono, ¿verdad? Pero por favor no me hable. Aquí yo sé que estoy mal, el Señor sabe que estoy mal, y aquí estoy mal, y alrededor de mí hay una nube de mal, y entonces no se meta conmigo, por favor. Hermanos, una de las características es apatía con el Señor, y la otra es apatía con los demás creyentes. Porque el creyente que está en una comunión con Dios quiere estar en el calor de los otros hermanos. Esa es la mera realidad. No olvides la advertencia de Hebreos 10:23. Lo voy a leer aquí y yo sé que ustedes lo han visto. Mira la pantalla, por favor. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Lo que nos dice el escritor de Hebreos. Y yo entiendo, hermanos. Yo entiendo que hay cumpleaños y que hay un montón de cosas. Pero yo te voy a decir una cosa. Yo, Nelson Rivas, mi esposa y yo, un día estábamos creciendo en el Señor. Creo que teníamos 2 años de crecer con el Señor. Y nos invitaban a primeras comuniones, y gente amada y familiares y todo lo que tú quieras. Pero ¿sabes qué? Nosotros dijimos: no, congregarnos va a ser nuestra prioridad. Entonces, cuando venía una invitación, tú eres libre, tú me conoces, yo no soy legalista. Pero entonces lo que comenzamos a hacer es, miren, fíjense que nosotros los domingos nos encanta ir a oír la palabra de Dios.
¿ustedes aceptarían que viniéramos al mediodía? Bueno, vénganse, sí, va a ser la hora del almuerzo. Pues mejor. Ya después la gente comenzaba a cambiar las horas. Si querían que nosotros estuviéramos, ellos lo hacían, yo no les decía nada, y ellos cambiaban para que nosotros llegáramos a esa hora. No es que la vida gira alrededor de nosotros, no, hermanos. Pero óyeme, yo he visto que es una característica del creyente maduro. Llega un momento donde le dice, congregarme yo y exponerme a la Biblia y mis hijos va a ser una prioridad. Y dice el escritor de Hebreos, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Una de las características es que empieza la apatía con el Señor y empieza la apatía con los demás creyentes. Pero la segunda etapa, hermanos, mientras más nos alejemos del calor de los hermanos, ojo, peligro, yo voy a decir, alarma roja aquí, nos acercamos, inevitablemente nos acercamos más al fuego extraño. Nos acercamos más al mundo. Como Pedro, buscamos calor en otras fuentes. ¿Qué dice el versículo 18? ¿Quién lo busca, por favor? Lo lee, versículo 18. Versículo 18. Y estaba en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque ¿qué dice? Hacía frío allá afuera y se calentaban. Hermanos, yo creo que Dios nos está gritando aquí, Checho, no dejes de congregarte con los demás creyentes porque ahí hay calor. Afuera hay mucho frío, ¿sí o no? Afuera hace frío. Yo no me congrego porque ahí es un tajo de hipócritas los que llegan. Pues sí, por eso, porque necesitamos de Dios. Busca el calor de los demás porque afuera hace demasiado frío. Demasiado frío. Adán y Eva, ya lo vimos. Adán y Eva encontraron nuevas emociones. Ojo con lo que voy a decir. Pero Adán y Eva encontraron nuevas emociones en un nuevo amigo. Y cuando nos alejamos de la comunión con los creyentes, encontramos inevitablemente un nuevo amigo. ¿Tú crees que Satanás no tiene los ojos puestos en ti para ponerte nuevas emociones alrededor a fin de que cuando te has enfriado encuentres un caldo de cultivo? Sí, hermano. ¿Sabes? Ahí no dice Demas, dice Demas, porque era el nombre de uno de los creyentes que se habían convertido con Pablo y andaban en las iglesias, y yo me imagino que cantaban, y yo no sé si pertenecían al grupo de alabanza, pero Demas era activo en el ministerio. Pero mira, Demas abandonó estar con los demás creyentes y encontró nuevas emociones. Mira al Demas de Filemón 1:24 y luego unos años después mira al Demas de 2 Timoteo 4:10, por favor. Te los leo, ahí van a aparecer en la pantalla. Dice Pablo, al cerrar la carta de Filemón, Demas todavía estaba alrededor de él, se congregaba con ellos. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, el que escribió el Evangelio de Lucas. Dice Pablo, mis colaboradores, ellos donde nos reunimos y hacemos ministerio, ahí están. Yo ayudo con los niños, yo le doy clase a los niños, yo le doy clase aquí. Yo no puedo cantar, pero me voy a subir, hermano. Reunámonos, tengamos el grupo, no sé, un rebaño, reunámonos. Demas estaba activo. Pero mira el Demas de unos años después, te lo leo. Procura venir pronto a verme, le dice Pablo a Timoteo, porque Demas, aquel Demas del que te hablé hace unos años, que estaba encendido en el ministerio, encendido con los demás creyentes, me ha desamparado amando, ¿qué? Este mundo. Y se ha ido a Tesalónica. ¿Sabes? Demas encontró nuevas emociones en el mundo. Hermano, yo quiero hablar contigo de manera muy especial. Con el pecado, con el mundo, ni se juega. Te digo por qué. Porque la carne le das la mano y se agarra el codo. A la mano le das el codo y te estrangula. No juegues con la carne. Porque la carne le das la mano
y te toma del codo. Demas comenzó jugueteando, continuó apartándose y finalmente encontró las emociones que su carne quería en el mundo. ¿Qué dice Primera de Juan? Porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen de Dios, sino de ese que fascinó a Demas, del mundo. Qué tremendo esto. Este mundo, hermanos, provee a tu carne las vibraciones que busca cuando se aleja de Dios. Y hermanos, somos seres extremadamente complejos, que andamos buscando las vibraciones. No, es que fíjese que, ¿para qué ir a la iglesia? Usted sí ahí, todos aburridos. Y cuando toca el piano ese tal Quique, a mí no me gusta. Entonces solo plin, plin, plin y todo aburrido de nada. Y yo llego y ni me saludan. Pues entonces saluda tú. Entonces contagiemos a otros. Óigame. La iglesia es un asunto de contagiarnos los unos a los otros. No se puede amar la carne y caminar con Dios al mismo tiempo. Son mutuamente excluyentes. Mira Santiago 4, versículo 3 al 4, que dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? ¿Saben qué pasa, hermanos? ¿Por qué tenemos vidas tan débiles? ¿Por qué tenemos familias tan confundidas? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos con un pie en lo que nos da el mundo y con el otro pie queremos estar deleitándonos espiritualmente. Y hermanos, las dos son mutuamente excluyentes. No te engañes, te lo voy a decir en amor, no seas bobo. No se puede estar agarrado de las vibraciones de la carne por un lado y querer estar encendido espiritualmente por el otro. No existe tal cosa, no existe. No existe, hermano. Tengo 32 años, 33 de caminar con el Señor y créemelo, he tratado yo también y no funciona. No funciona. O caminas como Enoc, agarrado del Señor, o continúas buscando las emociones que tu carne busca en el mundo. O ceder a lo que tu carne pide, o caminar de la mano con Dios. Pero nunca ambas cosas, hermanos, nunca. La tercera etapa de esta apatía, de este alejamiento, entonces cuando te has alejado y cuando tienes frío allá afuera y encuentras otro fuego, entonces negar a Jesús es cuestión de horas. Es cuestión de horas. Al estar así, hermanos, lo más fácil es negar nuestra fe. Mira, pero ¿y qué te pasa? Te veo ahora más seguido aquí en este antro en el que venimos los sábados. Antes no venías, te invitábamos del trabajo y tú decías que no, y ahora estás aquí, ¿qué onda? Y no, que sos cristiano, te permite tu pastor venir, ¿verdad que sí dicen? Mire, que no es pecado bailar, a usted le prohíben, ¿verdad? Y le permiten, y tú ya estás ahí, ¿qué te queda? ¿Qué te queda? No, si yo la mera verdad es que así, de vez en cuando iba a ir a esa iglesia. Bueno, más o menos. De veras, no, cristianos. No, pues sí, pero es que cristiano, ¿sabes qué? Es relativo. El discípulo que juraba nunca abandonarlo, nunca escandalizarle, ni negar a Jesucristo, terminó negándolo. Vente a Mateo 26, 30, 35, por favor. Yo sé que los estoy deteniendo mucho, pero vente a Mateo capítulo 26, versículo 30. Mateo 26, versículo 30. ¿Lo tienes? Mateo 26, versículo 30. Vente conmigo. Y cuando hubieron cantado el himno, yo te lo he dicho, muchos de ustedes, hermanos, yo los veo, no me digan que no porque los veo desde el piano. Muchos de ustedes se les nota que lo que han dicho es: lleguemos cuando Checho ya vaya compensado. No, pero vamos a cantar. Ay, no, ya te dije que muy aburrido ese Quique con este pling, 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 pling. Para el Señor Jesús, cantar alabanzas era prioritario. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y viene Pedrito. Miren lo que dice. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Aunque todos se avergüencen de ti, Señor, yo voy a dar la cara por ti. Jesús le dijo: de cierto te digo. Ay, Pedrito,
esta noche, esta madrugada, antes que el gallo cante, me vas a haber negado 3 veces. No, ¿cómo vas a creer, Señor? Estás equivocado. Yo voy a darle. Pedro le dijo, aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. ¿Por qué creen ustedes que allí en el patio de la casa de Caifás, él dijo, no lo conozco? Porque su vida estaba en peligro. El que había dicho, yo nunca te voy a negar, Señor. Con razón el Señor le dijo, ay, Pedrito, Satanás ha pedido tu vida para zarandearte como al trigo. ¿Y sabes qué he hecho yo? No le he dicho no. He rogado al Padre que tu fe no se vaya a desquebrajar. Eso fue. Y tarde o temprano, el pecado sale a flote. Vamos a Juan 18, por favor. Juan 18. Vente a Juan 18, por favor. Versículo 25-27. Terminamos con esto. Mira. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Y él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos, el sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Y ahora yo quiero que tú veas esto, por favor. Dios en su sabiduría nos va a poner en evidencia. Y dice allí que el pariente del soldado al que le había cortado la oreja fue el que le dijo, hey, y vos no estabas ahí anoche. Dios tiene un humor, ¿verdad? ¿No creen ustedes? Dios tiene su humor. Y tarde o temprano va a sacar nuestro pecado a flote y decir, Nelson, ¿y no es esto? No. ¿Qué 24 horas las de Pedro? ¿No creen ustedes? ¿Qué 24 horas de Pedro? Le vuela la oreja y aparece un primo de Malco allí, cerca de la fogata. Quizás él había encendido la fogata y llega Pedro por ahí. Y entonces, hey, vos no eras el que le cortaste la oreja a mi primo. ¿Vos fuiste? No, calmate. No, ¿cómo no? No, calmate. Y Pedro dijo, no soy. Pero hermanos, quizás la cuarta parte es la más importante. Si anhelas salir de allí, tú puedes. Jesucristo te ayuda. Cada uno de nosotros está batallando con algo en la carne. Pero si realmente quieres, Cristo te va a sacar de allí. Es por su pura gracia que Él no nos mata. Mira Lucas 22, 60, 62, por favor. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras todavía hablaba, el gallo cantó. Y ojo con esto no lo cuenta Juan, pero sí lo cuenta este discípulo. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. ¿Y qué le dijo a Pedro? Míralo ahí en la pantalla. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Ahora acaban de sacar a Jesús de donde Caifás y lo llevan preso. Ahora van a abrir el portón donde está Pedro y donde está la fogata. Y el Señor va a pasar por ahí. Y cuando pasa el Señor, ¿qué le dice a Pedro? ¿Qué le dice a Pedro? Puchica, Pedro, vos sí que de plano ya la regás. De ninguna manera. Entonces, vuelto el Señor, solo vio a Pedro. Y yo, hermanos, esa mirada del Señor, estoy seguro que es una mirada de misericordia, de gracia, de amor. Estoy convencido que cuando el Señor mira a Pedro, ¿qué daría yo? ¿Saben? Si yo llego al cielo, al tercer, yo creo que voy a llegar por soy hijo de Dios. Pero cuando yo llegue, yo quisiera decir, Señor, ¿y tú no tienes una hemeroteca por aquí? ¿No tienes una biblioteca de videos? ¿Cuál video quiere ver? Quiero ver tu mirada cuando saliste de la casa de Caifás y viste a Pedro. Me encantaría verla en cámara lenta, porque estoy convencido que era una mirada de misericordia, hermano. Una mirada de amor, de gracia. Pero lo volteó a ver. Imagínate la mirada. ¿Cómo habrá sido la mirada? Que cuando Pedro vio esos ojos, Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho, que antes que el gallo cante le iba a negar 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera,
Y otros recuentos nos dicen que se fue a su casa. Estoy seguro que cayó de rodillas delante de su cama, llorando amargamente. Por cierto, una de las cosas que debe hacer todo discípulo que quiere reconectar con Dios, quiere volver a tener comunión con los demás, es caer de rodillas delante de Él y llorar amargamente. Pero yo quiero dejar algo aquí. Pero no hagamos gracia de la gracia. No hagamos gracia de la gracia. ¿Sabes quién lo dijo? Pedro. Pero Pedro el viejo. Pedro, cuando ya estaba viejo, dijo: el Señor por su gracia no nos consume. Pero ¿saben qué? No damos gracia de su gracia. Mira primera de Pedro 2:60, 61. Como libre, dice Pedro, pero no. Ahora está hablando de Pedro, el que escribió las cartas. Era un Pedro que ya estaba viejo, quizás 80, 90 años. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervo de Dios. Te lo traduzco: como lleno de la gracia de Dios, pero no como los que tienen esa gracia como pretexto para hacer una gracia. ¿A cuántos de ustedes no le decía a su mamá: ay Dios, te di permiso para que fueras afuera y mira cómo vienes todo lleno de lodo? Y llegaba uno todo. ¿Y qué decía mamá? Qué gracia la que hiciste. Te di todo el permiso y qué gracia la que hiciste. A mí me alaban la oreja, man. O sea, a mí me tronaba esto de aquí, el cartílago. Y me decían: según vos es gracia lo que has hecho, ¿verdad? ¿No les decían así a ustedes? El Señor Jesús a través de Pedro nos dice: como teniendo la gracia de Dios, pero no como libertad, para hacer gracia de la gracia. Lo repito, son 4 etapas, hermanos. 1, comienza con alejarnos. Por favor, no te alejes. No te alejes ni del Señor, ni te alejes de la iglesia. No te alejes. 2, continúa con un calentarnos en una fogata externa. Ya no es la del Señor, es la del mundo. En tercer lugar, concluye con un negarle. Negarle es cuestión de horas, pero qué precioso cuando solo su gracia nos rescata. Amén.